Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el discurso de Pablo ante el rey Agripa, Berenice, que es su hermana. También estamos aquí con algunas personas importantes de la ciudad. Un grupo también de los tribunos, en fin, todo esto que está aquí. Festo, evidentemente, que es el que le había invitado al rey Agripa, cuando el rey Agripa le dice: me gustaría escuchar a este hombre. Y Festo ahí mismo le había dado la respuesta: mañana lo oirás. Y es así entonces que le presentan ahora a Pablo. El rey Agripa, después de haber escuchado la presentación de Festo, le dice a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Y comienza toda su historia. Nosotros hoy estamos con este versículo 13, que tiene la continuación, ciertamente, del versículo 12, que decía: empeñado en eso, iba hacia Damasco. Él está contando su historia, le cuenta al rey Agripa, porque él dice que se siente muy afortunado de poder presentar su defensa ante el rey Agripa, porque él es conocedor, dice, de las costumbres y de las controversias que existen en el judaísmo. Entonces, pues no vamos a ver su historia de conversión. Yo, dice, estaba empeñado en esto, en la persecución. Yo soy parte, o era parte del judaísmo, la religión, la parte, el grupo más estricto de nuestra religión. Y entonces iba persiguiendo, iba hacia Damasco con la autoridad y el permiso, atención, de los sumos sacerdotes. Y viene el versículo 13, cuando a mediodía, oh rey, le dice, en el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor junto a los que iban conmigo. Entonces le va contando. El versículo 12 y el versículo 13 entonces están muy unidos. Este versículo 13 ya sabemos que es la experiencia de Pablo en el camino de Damasco. Nosotros sabemos que en varias oportunidades Pablo vuelve a contar, quiere decir que pea o poco es ahí mando a pointillo y cómo es. Joven cristiano en el camino a Damasco, capítulo 9, capítulo 22, ahora de nuevo en el capítulo 26, cuando le dice a Agripa, él cuenta su experiencia. Pea y cómo es, oh rey, le dice, oh rey, esto me pasó cuando yo estaba en esta persecución. Entonces, lo que él quiere decir con este versículo 13, que le dice cuando a mediodía, le describe el momento, el tiempo, la hora, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo. Vi una luz que venía del cielo. Esta es la experiencia mía.
Upeala ya lleva, va pe, hay que pe, tumbuve lleva. Ajacueo hina lleva, esa luz que me enceguece. Hay que ver tumbuve. Vi esa luz que venía del cielo más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor junto a los que iban conmigo. Después va a continuar el versículo 14, va a continuar toda su historia. Juan Ejiqueta, con el versículo 13, bendecina, ¿verdad? Pero el encuentro con esta luz de Dios es lo importante, ¿verdad? Dios, opocoye, esta luz que me envuelve. Entonces quiere decir que Dios también llama constantemente a una transformación y a una conversión, queridos amigos. Vean la metanoia, que tu cabecita, nus, conocimiento, vaya mucho más allá de tu ceguera, de lo que vos estás mirando. Llegó mañana, a ver, mañana. Estoy mirando muy superficial, estoy mirando mucho solamente la vida aquí, del aquí y del ahora, el realizarme aquí. Y por eso, ese es como, no sé si ustedes se dieron cuenta, yo alguna vez miro, sobre todo cuando trabajaba con los niños de la calle, cuando yo estaba yendo en Boscoroga, ¿verdad? Con los niños, alguna vez me iba ahí en el momento del almuerzo, sobre todo el primer grupito que entraba recién. Entonces, pobrecito, estos niños venían con hambre, sucio, todo eso, porque estaban abandonados de sus padres. Y entonces, cuando las señoras traían en la fuente, o con después vos traían la comida, ¿verdad? Y vos te das cuenta, pobres niños, ¿verdad? Y angurrientos, ¿verdad? Enseguida, póvete mi ure, ¿verdad? Póvete mi ure, ¿verdad? Es interesante cómo somos nosotros, es nuestra humanidad, ¿verdad? Es nuestra humanidad. Entonces, en ese momento es como una supervivencia del momento. Eso, claro, después de a poquito uno va educando, niños, no se salten todos, tranquilo, hay para todos, vamos a compartir. Y después, es una cosa interesante, después de un mes son los chicos más obedientes y los chicos más buenos. Interesante, ¿no? Quiere decir que educación es importante formal general. Aún bien la ya es acá. Bueno, aquí también, Pablo estaba como angurriento, ¿verdad? Angurriento, porque él quería solucionar un problema. Entonces, con había yucapán, ya a cárcel, que esto, aquello. Sin embargo, Dios le está diciendo, hay que calcular. Ya pola yan de proceso allá cuamba, Eva veñan de yara lo ibotá, ñan de jehuina. Volvemos enseguida con más ñan de yara Nuevo Testamento. El mensaje del Papa para la Cuaresma tiene fecha del 6 de febrero, por lo que se realizó antes de su entrada en el hospital. En él pide a los fieles hacer examen de conciencia y vencer lo que llama la tentación de la autorreferencialidad o de pensar que Dios no perdona de verdad los propios pecados. También propone como ejercicio el conocer más de cerca la realidad de algún migrante. Dice que puede servir para descubrir lo que Dios pide para ser mejores viajeros que van hacia la casa del Padre. La Cuaresma de este año empieza el 5 de marzo y es bastante probable que el Papa no participe en la celebración del miércoles de ceniza, que tiene lugar en las afueras del Vaticano. El año pasado participó y pidió aprovechar este tiempo litúrgico para conocerse mejor y promover una conversión personal profunda. Significa guardarci dentro e prendere coscienza di chi siamo davvero, togliendoci le maschere che spesso indossiamo, rallentando la corsa delle nostre frenesie, abbracciando la vita e la verità di noi stessi. La vita non è una recita e la Quaresima ci invita a scendere del palcoscenico della finzione per tornare al cuore, alla verità di ciò che siamo.
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de ayuno y penitencia que sirve a los cristianos para preparar la Semana Santa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma, mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, llena todo en mí. Acepta con tu gracia mi perdón. Te abro hoy mi alma y mi interior. Renuévame, entra en mi vida. Renuévame todo mi ser. Acepta mi oración. Te ofrezco el corazón. Renuévame todo mi ser.
ofrezco el corazón, renuévame todo mi Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Cientos de peregrinos se han unido en la Plaza de San Pedro para rezar un rosario por la pronta recuperación del Papa Francisco cuando se cumplen ya 10 días de la hospitalización en el Gemelli. El cardenal Pietro Parolin ha presidido esta oración. Da questa sera vogliamo unirci anche noi, pubblicamente, a questa preghiera qui nella sua casa con la recita del Santo Rosario. Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima che invochiamo specialmente con il titolo di Salus Infirmorum. Poco antes de las 9 de la noche ya se podía ver a muchos fieles que comenzaban a llegar a San Pedro. Se dio la circunstancia de estar ahora presente en un momento tan especial para poder darles apoyo, como dice Francisco, recen por mí, y acá estamos para darles ese apoyo total. Estábamos aquí en Roma y decidimos que era el sitio donde teníamos que estar esta noche. Nos enteramos de la vigilia y qué mejor lugar donde estar. A pesar de la lluvia que ha bañado a Roma durante toda la jornada, son cientos los peregrinos que se han acercado a rezar por la pronta recuperación de Francisco. Bueno, ha habido mucha gente todos estos días, realmente a mí me ha llamado la atención, he estado antes y hoy día mucha gente y creo que vale la pena rezar por la salud del Papa. Las muestras de cariño hacia el Papa en estos momentos críticos para su salud no cesan. Este rosario solo ha sido una muestra más de la cercanía del pueblo. El argentino más importante de los últimos tiempos y pues la verdad que creo que lo necesitamos aquí con nosotros, no necesitamos un cambio, necesitamos que el Papa se recupere y siga para adelante, la verdad, porque creo que es como el líder que puede haber ahora. 27 cardenales han participado en esta ceremonia. Se ha realizado pocas horas después de que se conociera la última hora del estado de salud del Papa. Francisco muestra una leve mejoría, no ha vuelto a tener crisis respiratorias y su insuficiencia renal no preocupa a los sanitarios. Continúa con oxígeno pero con menor flujo. De hecho, esta jornada trabajó, recibió la Eucaristía y hasta pudo llamar a la parroquia de Gaza. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles, el versículo 13, continuación ciertamente el versículo 12. Él aquí acentúa y subraya en el versículo 13, cuando a mediodía, o sea, le da el tiempo, la temporalidad, para decir también en qué momento, el mediodía, para no decir que es un sueño lo que yo estoy viviendo. O sea, cuando hay el sol, la iluminación total. Por no que la arepe muy buena esa va a tener un entenderlo y cosas. No, para decir que todos estábamos bien despiertos y todos estamos a luz, al mediodía. Esto también, si queremos mirar desde el aspecto espiritual, el mediodía siempre significa
un proceso, un camino gradual. Ya estamos llegando hasta la mitad de aquello que nosotros pensamos, de aquello que nosotros queremos, de nuestros proyectos. El proyecto de Pablo era perseguir, traer a los cristianos, encarcelarlos, mandarlos matar, que renuncien a esa vida cristiana, ¿verdad? Entonces todo eso. O sea, estoy en ese proceso gradual, ya estoy hasta la mitad, estoy al mediodía. Y es en ese momento de mi proyecto es donde Dios interviene. Dios no interviene antes de que yo comience, o Dios no interviene al final del proyecto que yo estoy haciendo, sino que ñande ya oye ya manifiesta en ese momento en el que yo estoy actuando, al mediodía, en medio del camino. Y no solamente para mí, porque después dice, cuando a mediodía, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor, junto a los que iban conmigo. Junto a los que iban conmigo. Quiere decir que aquí hay un testimonio para poder entender que esta transformación y este encuentro con el Señor se ha dado. Y se ha dado en ese momento. Hoy, otra vez en día, y la señora a delirar, hacia pues que viroré. Porque suele suceder también eso. Yo muchas veces recibo así a algunas personas. O te puedo delirar. Hombre, deja la historia, que vio Angelito, que vio esto, que aquello, padre, esto. Y bueno, hay que escucharle, pero uno se da cuenta que es, no sé, es un delirium tremendum. Y bueno, uno escucha, ma ella pota. Hasta yo psiquiatra, psicólogo. Bueno, uno utiliza un poco también, ¿verdad? Porque luego estudiar la psicología, la psiquiatría, aunque sea mi simio estudiaron, tendrán más los elementos esenciales, ¿verdad? Pero en el aspecto religioso, queridos amigos, si nosotros no entendemos bien, no nos concentramos bien en este manifestarse de Dios, vaya papeña de Yara, oye, de con mucha facilidad nosotros nos volvemos entonces como esquizofrénicos, ¿verdad? O sea, fuera de nosotros mismos, o sea, fuera de lo humano. Y sin embargo, Ñande Yara justamente oye por lo contrario. Él lo que quiso es, de su naturaleza divina, entrar y encarnarse. Por eso es que Pablo, como Pablo es parenético, es decir, lo que yo soy, es lo que se manifiesta. ¿Y dónde Dios se manifiesta? Nada, veis, en mi camino hacia Damasco, en mis actitudes que yo tenía en ese momento de ¿cómo podemos decir? Perseguidor, el que persigue, el que quiere encadenar, el que quiere llevar a los cristianos que estaban ahí o que estaban profesando el seguimiento de Jesucristo. O pepeñan de Yara oye ella casi, ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, Dios nos llama constantemente, ¿verdad?, a una transformación. Y este encuentro con la luz de Dios, esta historia de Pablo, es un poderoso recordatorio también de que Dios no se rinde con nosotros sin importar cuán lejos creamos estar de Él. Ahí está el subrayado esencial y fundamental. Nosotros podemos creer, nosotros podemos decir, algunas veces yo escucho eso, y de con ve cerca de Dios, vos estás más cerca de Dios. No. Todos estamos cerca de Dios, porque Dios nos envuelve a todos. Ahora, el Señor tiene su forma de actuar. Lo importante es aquí, ¿qué significa esta luz que me envuelve? ¿Qué significa este mediodía del tiempo en que Dios actúa en mi vida? ¿Cuál es tu mediodía? ¿Cuál es esa luz con la que Dios te está iluminando para que te tire por tierra, ¿verdad? Y te ponga hasta para arriba todos tus proyectos. Dejaré de ser deshonesto, dejaré de ser corrupto. Entonces, te llegó la luz, te llegó el rayo, te tiró pata para arriba para que te des cuenta cuál es la voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos.
Esta fue una de las decisiones que el Papa ha tomado desde el hospital, aprobar decretos venidos del Dicasterio para las Causas de los Santos, el departamento de donde se evalúan las causas de canonización. El Papa aprobó que se canonice al beato venezolano José Gregorio Hernández, el médico que vivió a caballo entre los siglos XIX y XX. Todavía falta por determinar la fecha. Hace casi un año, en mayo de 2024, ya había anunciado el embajador de Venezuela ante la Santa Sede que tenía intención de canonizarlo. Lo vamos a canonizar. José Gregorio Hernández era considerado como el doctor de los pobres. Cuando iba la gente a hacer visita al médico para una visita médica, él tenía su sombrero, él lo tenía. La gente que tiene el dinero para pagarme puede pagarlo, que no tiene dinero puede tomar el dinero del sombrero. El Vaticano había informado la noche anterior de que el Papa había retomado el trabajo, pero no se habían dado detalles de qué había realizado exactamente. Entre los documentos aprobados por el Papa también destaca una causa de canonización venida de Estados Unidos. Está todavía en sus primeros pasos, puesto que aún no ha sido beatificado. Se trata del sacerdote de Kansas, Emil Joseph Capaun. Fue un sacerdote diocesano de Estados Unidos que falleció en un campo de concentración en Corea del Norte en 1951. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Los pitufos ya llegaron a Burger King. ¿Y vos estás listo para embarcarte en una nueva aventura al ritmo de la música y con muchísima diversión con tus pitufos favoritos? Vení ya y llévate los juguetes coleccionables de los pitufos. 12 juguetes en total, uno con cada cajita King Jr. Burger King, your way. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más. Fuerza de todos, adelantando el cielo. Hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunión claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida, movidos por el Espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Soulstar, Opus Dei, Focolares, Vacuna, El Camino, etc. Y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Besando heridas en tu pobreza e imaginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. De todos, que
escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre, tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por de todos, que nos queramos siempre más. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento, con este versículo 13, continuación del versículo 12. Empeñado en esto, dice Pablo, iba hacia Damasco con la autoridad y el permiso de los sumos sacerdotes. Y cuando, a mediodía, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo. Vi una luz que venía del cielo. Por eso hablamos de un proceso gradualidad, algo que viene, algo que se me encuentra, mediodía, quiere decir ya un camino realizado de que yo salgo. Ahora viene Pablo, las 4, las 3 de la madrugada, justamente para ir hacia Damasco, Jerusalén a Damasco, Monbuirina, y posiblemente Captutebe a Juan Cayuari, porque no creo, puede ser también a pie, pero Cayuari manda. Entonces, porque Monbuirina lleva. Entonces, en ese camino, no te dice dónde, solamente te dice en el camino hacia Damasco. ¿Dónde habrá sido? ¿Dónde habrá sido? Porque Monbuirina, unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Desde Jerusalén hasta Damasco. Y bueno, en fin, él cuando va hacia ahí, en el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol. Esto también es interesante, más brillante que el sol. Es decir, que aquí Cristo brilla en la oscuridad. Cristo brilla entonces y se pone por encima de todo. Cristo brilla y cambia nuestras oscuridades, aún en ese momento en que parece que no lo vamos a distinguir y no lo vamos a ver a Dios. Sin embargo, brilla. Nos cambia la historia, nos hace diferentes ahora porque nos encontramos con esa luz que nos toca lo esencial, lo primordial. Y entonces nosotros también necesitamos verdaderamente una luz que brille, que nos toque, que nos mueva al piso, porque solo así, queridos amigos, nosotros vamos a poder confrontarnos con la realidad, ¿verdad? Solo así, de otra manera sería imposible. Entonces, Dios tiene siempre el poder de iluminar nuestro camino. Dios siempre tiene el poder de iluminar
nuestro camino. Porque aquí dice luego que esta luz que venía del cielo, esto te da a entender, si viene del cielo, queridos amigos, te está dando a entender el Uranos, el cielo, el Hashamay. Dentro de la Biblia siempre, y estas expresiones significa el lugar de Dios, la casa de Dios, Hashamay. Y por otra parte el Uranos también, de los griegos, también es el lugar de los dioses, de las almas puras. Y entonces, cuando te está diciendo una luz que viene desde allí, esa luz que viene e interfiere en mi vida, porque la Biblia, en lo primitivo, siempre nos habla, la Biblia nos presenta el lugar de Dios, el Hashamay, el lugar de los hombres, el Ha-Eres, la tierra, ¿verdad? Y el lugar de los muertos, el Sheol, el Ínferos, el infierno, el Ínferos, lugar de los muertos. Dios, hombres y muertos. Ellos dividían así el mundo, ¿verdad? Esta es la concepción del mundo que ellos tenían, queridos amigos. Ahora después ya cambiará un poco con Agustín, etcétera, que la filosofía platónica lo va a cristianizar. Entonces ahí ya vamos a comenzar a hablar del Uranos, es decir, del cielo, los muertos que van y que vuelven a Dios. Entonces Dios, hombres, hombres, Dios, ¿entiendes? Entonces ahí cambia un poco el concepto, pero esa es ya una concepción griega posterior. Pero la Biblia te habla directamente del Hashamay, Dios, Eres, que es el lugar de los hombres, de la naturaleza, de la vida nuestra, y luego el lugar de los muertos, que es bajo tierra, pegado la ínferos. De ahí viene el infierno, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos es importante que nosotros conozcamos para entender también lo que nos dice aquí como idea central. Porque la idea central es que Dios tiene el poder de iluminar nuestro camino en cualquier momento, ¿verdad? Y al mismo tiempo transformarnos para cumplir su voluntad, es decir, su propósito. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. En la historia de la Biblia, el rey Salomón fue el gobernante más sabio que Israel tuvo. Y en las escrituras hebreas hay 3 libros que se conectan con él: Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Estos transmitieron el legado de la sabiduría de Salomón, pero de una manera sorprendente. Hablemos de cómo leer los libros de Salomón. Bien, para apreciar realmente la historia de la sabiduría de Salomón, tenemos que regresar al jardín del Edén, donde Dios creó a la humanidad, varón y hembra. Sí, a Adán y a Eva. Y Dios los designa para gobernar el mundo, juntos, en intimidad y amor. Reyes y reinas de la creación. Ahora, para poder gobernar tienes que ser sabio. Y los humanos tienen una elección sobre cómo obtener sabiduría. Sí, ellos podían vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios, la cual lleva a la vida. O podían hacerse sabios en su propia opinión. Y eso es lo que eligieron: tomar el conocimiento del bien y el mal en sus propias manos. Inmediatamente, la intimidad entre el hombre y la mujer se rompió. Escondieron su cuerpo el uno del otro y luego también de Dios. Su elección lleva a la división y a la muerte. Pero la narración plantea la esperanza de un futuro humano que tomará la decisión correcta y confiará en la sabiduría de Dios. Como el rey Salomón. Él oró para que Dios le diera el conocimiento para distinguir el bien del mal, para poder gobernar con verdadera sabiduría. Exactamente. Él revierte el fracaso de Adán y Eva y eso lleva a la abundancia. En el tiempo de Salomón, todo israelita se sentaba en paz bajo su propio árbol frutal. Oh, es como si él estuviera creando el Edén. Bueno, por un tiempo, pero luego Salomón fracasa. Él se casa con cientos de mujeres de otras naciones y es engañado para adorar a sus dioses.
Y esto comienza el largo descenso de Israel hacia la autodestrucción. Así que cuando nos dirigimos hacia los libros de Salomón, se nos invita a aprender sabiduría tanto de sus éxitos como de sus fracasos. Ya entiendo. Empecemos con Proverbios. Está bien. El libro de Proverbios es mejor conocido por sus cientos de breves dichos memorables que nos enseñan cómo vivir de acuerdo con la sabiduría de Dios. Como, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En Proverbios, vivir según la sabiduría de Dios en lugar de vivir según la tuya se conoce como el temor del Señor. Como en el párrafo inicial del libro, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, Proverbios no son solo dichos memorables. En realidad, empieza con mucha poesía. Sí, 9 capítulos de discursos de Salomón a sus hijos. Él les dice que busquen la sabiduría de Dios, quien se simboliza como una mujer elegante. ¿La sabiduría es una mujer? Sí, recuerda, en el jardín del Edén, la intimidad del hombre y la mujer fue violada por su fallida búsqueda de sabiduría. Pero ahora, en Proverbios, los humanos que se reúnen con la sabiduría de Dios se convierten en lo que Adán y Eva no lograron ser, gobernantes humanos sabios. Proverbios 3 incluso dice que cuando abrazamos a la señorita sabiduría, estamos echando mano del árbol de la vida. Ahora somos nosotros los que estamos en el jardín. Exactamente. Proverbios está diciendo que todos los días estamos frente al árbol tomando nuestra propia decisión. Y Salomón nos insta, elige la sabiduría y la vida. Ya entiendo. Entonces, ¿cómo encaja Eclesiastés en la historia de Salomón? Bueno, en este libro es como si estuviéramos conociendo a Salomón cerca del final de su vida, y él ofrece algunas reflexiones sobrias. La vida es Hevel. Esta es la palabra hebrea para vapor o humo, que es impredecible e incontrolable. Y él constantemente está hablando de la vida debajo del sol. Esto es, la vida fuera del jardín, que es confusa y difícil. Cierto, incluso cuando vivimos según la sabiduría de Dios, la vida puede estar llena de desilusiones. Llevando hasta la desilusión final, tu propia muerte. Eso es deprimente. Pero al final del libro, él dice que debemos buscar vivir según la sabiduría y el temor del Señor, solo que con expectativas más realistas. Ya entiendo. Bueno, quizá el siguiente libro nos anime. El Cantar de los Cantares, un poema de amor entre un hombre y una mujer. Hará que te sonrojes. Sí, en su significado más básico, este libro es poesía romántica hebrea subida de tono. Pero recuerda, en Proverbios, la búsqueda de sabiduría de la humanidad fue representada con el simbolismo de un hombre persiguiendo a una mujer en un jardín. Pero en esta canción es la mujer quien está buscando y anhelando a su amado. Sí, es una imagen poética de la señora sabiduría buscándonos para que podamos tener vida. De hecho, la canción termina con un poema acerca de cómo el amor de la señora es más poderoso que la misma muerte. Así que la canción funciona en 2 niveles. Está celebrando el deseo de intimidad de los humanos. Y está diciendo que ese deseo apunta al propósito final de la humanidad: estar unidos a Dios y a su sabiduría. Así podemos gobernar, unidos el uno al otro. Exactamente. Esta es la razón por la que la canción termina con el hombre y la mujer unidos en amor bajo un árbol frutal. Entonces, la historia de Salomón y de estos 3 libros nos invitan a vernos a nosotros mismos en la historia bíblica completa. Sí, tratan de cómo Dios nos diseñó a todos para gobernar el mundo según su sabiduría, para que todos podamos encontrar la verdadera vida. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Adorarte,
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, el versículo 13, en que nos dice: cuando a mediodía, oh rey, en el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol, que me envolvió en su resplandor, junto a los que iban conmigo, junto a los que iban conmigo. Ciertamente, nosotros sabemos que Dios actúa en los momentos inesperados. Esta sería una primera meditación para nosotros, porque Pablo nos estaba esperando, hoy perseguina, y entonces en ese camino, a mediodía, en el proceso que está haciendo, en la gradualidad de su actividad, entonces, la luz fuerte, ¿verdad? Saulo ciertamente que no espera este encuentro, él no quiere ni piensa nada de esto, pero llegó en el momento preciso para transformar su vida, es decir, que Dios llega cuando Él, según su voluntad, quiere, llega. Así que, querido hermano, es importante formar, sobre todo nosotros que estamos mucho en un país con mucha corrupción. Entonces, en este momento que estamos metidos, mediodía, estamos en el camino de la corrupción, de tantas cosas negativas. Y entonces es aquí en este camino, en el momento inesperado, que Dios actúa. Después, queridos amigos, recordemos que la luz siempre representa la verdad y representa también el llamado de Dios. Representa la verdad y el llamado de Dios. Ustedes que en la medida en que nosotros estamos muy metidos con las cosas que no condicen a la condición de un cristiano, el popindá, mondá, todo lo que uno quiera decir y entender dentro de una corrupción, entonces quiere decir que la luz que nos ilumina, quiere decir que ya esa cosa. O si no estamos en la oscuridad, no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta, o no queremos aceptar, porque ya estamos tan torcidos. Ese es famoso también, el árbol que crece torcido, después ya es imposible enderezarlo. O si no, como decía un compañero mío, el árbol que crece torcido jamás será vencido, y será vencido, porque ya tiene en su cabeza una corrupción total que es difícil ahora convencerlo. Bueno, pero aquí, con esta imagen de la luz, encontramos esta representación de la verdad y encontramos la representación del llamado de Dios. Dios que te llama, Pablo, que va detrás, persiguiendo a los cristianos, pero el Señor que los frena. La intensidad de la luz demuestra para nosotros que el conocimiento de Dios es superior a cualquier otro entendimiento humano. La luz. Por eso es que dice que se enceguece. Y oímos ahí. En el camino vi una luz que venía del cielo, más brillante que el sol. Más brillante que el sol. Andego ve cuarajere ni catire yesa beare bañaresa la cuarajere. Así la de mañana la cuarajere peisan. Entonces más brillante que el sol. O avenaga lleva en un barete que me envolvió en su resplandor junto con los que iban conmigo. Entonces, el tercer elemento significaría el impacto de esta intervención divina que no es solamente personal. Por eso dice, este resplandor que fue para todos, junto a los que iban conmigo. Queridos amigos, esto sería esencial y fundamental para una comunidad como la nuestra, ¿verdad?
que vivimos mucho de la corrupción, vivimos mucho del amiguismo, vivimos mucho de el fulano es el que me va a solucionar. No tenés un amigo por ahí, ¿verdad? Entonces, ya ese, siempre buscamos el camino equivocado. Así la llamamos a llevar como tiene que ser. Así. Y esa ya es una costumbre, esa ya es una manera de meter casi aquí en nuestro chip, ¿verdad? Se necesita nuevamente, se necesita hacer, mirar, reflexionar, entender. Y por eso este impacto de esta intervención de Dios en el hombre tiene que ser ese impacto también, como dice aquí, ese resplandor que vino sobre mí, me iluminó, junto también a los que iban conmigo. Esa luz de Dios tiene que iluminar a todos. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.